Ya hemos pasado por diversas etapas dentro del ciclo de Business Intelligence con Power BI, y las cuales han sido la conexión de diferentes fuentes de datos. Hemos visto también cómo podemos enriquecer los mismos mediante el editor de Power Query a fin de tener información de calidad que nos sirva para análisis de información. El siguiente paso consistirá en generar visualizaciones que nos ayuden a tomar decisiones. Para esto nos vamos a apoyar en los múltiples gráficos disponibles que existen en la herramienta y elegir el mejor de ellos para una correcta comunicación. Para esto, vamos a empezar por definir lo que es un gráfico, el cual a nivel estadístico y matemático es una representación visual con la cual se muestran o interpretan valores generalmente numéricos, siendo el objetivo principal de la visualización la de facilitar la comprensión y el análisis. Es muy importante esto que está enmarcado en letras amarillas. Si un gráfico nos hace generar más preguntas o bien nos cuesta trabajo interpretarlo, analizarlo o cuestionarlo, entonces no está cumpliendo con el objetivo de lo que es una visualización. Si este siempre se considerará exitoso cuando sea sencilla su interpretación y nos lleve a tomar una decisión, conclusión o acción inmediata. El análisis debe ser enfocado al objetivo del negocio y en un análisis a la interpretación del gráfico. Esto debe ser muy importante, ya que la visualización de datos, como estamos viendo en el siguiente slide, es prácticamente uno de los últimos escalones en el análisis de información, y es la actividad que, gracias a las herramientas actuales como Power BI, nos puede llevar a tomar incluso segundos de generación de un gráfico. Sin embargo, debemos ser cuidadosos en la correcta selección del tipo de gráfico. Esto con la finalidad del trabajo que hemos realizado previamente, como es la extracción de datos, el enriquecimiento de la información. En el ejemplo que estamos viendo, hacer una especie de parodia que nos lleva a tomar 5 meses el reporte, analizarlo, generarlo nos puede llevar a tomar un mes, todo para que sea plasmado en un report one page o en un reporte o una página donde vamos a mostrar todos los hallazgos por medio de visualizaciones. Entonces, esta debe ser escogida de forma estratégica e inteligente a fin de que podamos comunicar de forma eficiente. Es muy importante esto que estamos enseñando, comentando, ya que históricamente nos han enseñado a comunicarnos a través de palabras, pero la comunicación a través de datos ha sido un área que hemos dejado de lado. Y esto es de suma importancia, ya que a través de estos es como se toman las decisiones. Vamos a ver un ejemplo de cómo una correcta selección de gráfico puede ayudarnos a tener un poco más de claridad sobre un objetivo de análisis. En la siguiente lámina vamos a ver un típico reporte en el cual se generó el volumen de atenciones de un centro de atención telefónica que brinda soporte a usuarios. Tenemos en color azul oscuro las llamadas recibidas y en un color un poco azul turquesa el total de llamadas atendidas. Tenemos en el eje Y la cantidad de llamadas que han sido recibidas y en el eje X cada uno de los pedidos comprendidos del año 2017 a diciembre de 2018. En estricta teoría, este gráfico pareciera que está bien realizado, ya que cuenta con su título, está brindando cierto contexto, las etiquetas están bien definidas, tenemos en el eje Y claro, así como el X, y tenemos cada uno de los datos de forma continua, de enero 2017 a diciembre 2018, y las etiquetas están representando precisamente los valores. Sin embargo, este gráfico nos cuesta un poco de trabajo interpretarlo. Les vamos a dar 5 segundos para que ustedes puedan observarlo y determinar qué tipo de conclusiones pueden sacar a través de este gráfico. Podemos generar múltiples conclusiones. Por ejemplo, que las llamadas recibidas pareciera que han estado incrementando en los últimos meses. Las llamadas atendidas pareciera que han crecido a la misma proporción. Y pareciera que hay una discrepancia en los meses de junio-julio entre las llamadas recibidas y las llamadas atendidas. Entonces podemos generar diversas conclusiones a través de este gráfico. ¿Por qué no está seleccionada una correcta visualización? Vamos a ver ahora un ejemplo de una correcta selección de un gráfico. Con los mismos datos, estamos generando un gráfico a través de una serie de tiempo. Con esto no necesitamos invertir en las etiquetas de datos,
Sí, precisamente tenemos la visualización representada por líneas y vamos a observar que en el mes de marzo, efectivamente, las llamadas recibidas y atendidas ya no corresponden. Hay una diferencia importante. Esto se debe a que dos empleados fueron despedidos. Esto nos debería llevar a una acción inmediata que es considerar la contratación de dos empleados para el centro de atención. Este gráfico cumple con una acción que dice debe llevar la acción o, en su caso, nos debe ayudar a entender una problemática al primer vistazo. Estas deben ser las características de un gráfico bien escogido, ya que, como hemos dicho, con las actuales herramientas de Power BI, y por mencionar algún ejemplo, Microsoft Excel, incluso es muy sencillo generar un gráfico e incluso cambiar el tipo en cuestión de segundos. Dentro de este curso, además de ver el formato y uso de las visualizaciones con Power BI, vamos a ahondar un poquito sobre qué tipo de gráficos debemos de seleccionar de acuerdo al análisis que vamos a mostrar. Ejemplo, queremos realizar una comparación de entrada, ya no nos permite que vayamos a realizar el gráfico de pie chart o bien un stack area chart. Para realizar una comparación nos vamos a basar en este tipo de gráficos que tenemos en la parte superior. ¿Qué queremos comparar? Ejemplo, la realización u objetivo o resultados entre varios ítems. Muy bien. Ya tenemos que debe ser un gráfico por lo general de barras. Ya no es una comparación en el tiempo, en el cual por lo general es utilizado como con una línea, un line chart o varias líneas. Entonces, comparación entre ítems, vamos a ocupar solo múltiples categorías, puede ser una tabla o bien puede ser un core chart o bar chart. Caso contrario, como habíamos visto, si es una comparación en el tiempo con datos no cíclicos, podemos usar un line chart, o si son varias categorías, un line chart. Pocas categorías también podríamos utilizar un column chart, siempre y cuando no se ocupen más de tres categorías. Otro ejemplo más, vamos a utilizar una composición con cambios en el tiempo. Podemos utilizar un column chart o un stack column area chart. Dependiendo del tipo de comunicación y resultado que nosotros queramos expresar, va a ser el tipo de gráfico al cual vamos a recurrir. Vamos a ver algunos ejemplos de ellos, cómo es su formato, cómo es su uso y el máximo provecho que le podemos sacar a través de Power BI. Ahora que ya tenemos un poco de contexto sobre las gráficas y la importancia, vamos a ver cómo podemos insertar un gráfico de Power BI. Realmente es muy sencillo la plataforma. Vamos a observar que dentro de los campos disponibles del lado derecho encontraremos una sección con visualizaciones. Ahí vamos a encontrar alrededor de 25 tipos de gráficos que Power BI pone a nuestra disposición por default. Constantemente se están incluyendo nuevas visualizaciones o bien nosotros podemos importar algunas de diversos desarrolladores con Power BI. Vamos a encontrar gráficos de columnas, barras, líneas, gráfico de pie, algunos mapas bastante interesantes, gauge, tarjetas visuales, KPIs, filtros, algunas tablas y matrices, gráficos importados de RPython o bien algunos jerárquicos, preguntas y respuestas, etcétera. Una vez que hemos insertado un gráfico, el siguiente paso es brindar la información que queremos representar y darle un cierto formato. Estos se van a activar en la parte inferior de este menú de visualizaciones y vamos a encontrar esta sección que estamos enmarcando con la letra que son los campos. Aquí nosotros vamos a colocar los datos que deseamos visualizar. Va a depender del tipo de gráfico que seleccionemos, serán los patrones y valores que Power BI nos va a estar requiriendo. Ejemplo, para un gráfico de barras requerimos valores en el eje X y en el eje Y. En un gráfico de dispersión, muy probablemente requiramos un tercer gráfico que sea el tamaño de una burbuja. Posteriormente, encontramos este pequeño símbolo, que es como una brochita o rodillo de pintura, en el cual vamos a dar el formato a la visualización. ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos brindar un fondo al gráfico, el título, color de fuente, tipo, tamaño, agregar etiquetas, ocultar eje X, ocultar eje Y, agregar títulos, leyendas, etcétera. Todo lo que tenga que ver con el formato lo vamos a encontrar en este pequeño rodillo de pintura. Y finalmente se habilitarán, ojo, no todos los gráficos, esta pequeña lupa con un gráfico en la sección interna que hace referencia a los analíticos. Este estará disponible no en todos los gráficos, dependiendo del tipo de gráfico que seleccionemos, se habilitará en la posibilidad de
analíticos dependerá del tipo de visualización que nosotros deseemos. Aquí podemos realizar algunas líneas de tendencia, forecasting, seleccionar promedios, agregar líneas de niveles máximos, mínimos, medias, etcétera, dependiendo del tipo de visualización. Vamos a ver un ejemplo muy rápido y sencillo de cómo la inserción de un gráfico en Power BI. Seguimos trabajando con esta base de datos de ventas de inmuebles que trabajamos previamente. Ya tenemos aquí toda la cantidad de elementos y el primer paso para seleccionar o agregar una visualización es dar clic en la visualización que nosotros consideremos necesaria. En este caso, vamos a hacer un ejemplo muy rápido con un gráfico de columnas apiladas y nos mostrará un pequeño layout en fondo y escala de grises. Este es el gráfico donde nosotros vamos a utilizarlo. Podemos cambiar de tamaño dando clic y arrastrando cada una de las esquinas para seleccionar el tamaño adecuado. Puede ser un gráfico que abarque todo el lienzo del tablero. Sin embargo, lo más recomendable es guardar cierta proporción, ya que en este informe vamos a estar generando diversos tipos de visualizaciones. En este caso, para ejemplos didácticos que los podamos revisar todos juntos, voy a extenderlo a lo alto y ancho del lienzo que tengo disponible para una buena visualización. Y en este gráfico, como podemos ver, una vez seleccionado, se habilitan los tres comandos que mencionamos previamente: la sección de campos, la sección de formato y la sección de analíticas. En este caso, siempre es recomendable empezar por la sección de campos. De hecho, Power BI no te habilitará la selección de formato y de analíticos porque no hay datos todavía con los cuales todavía no hay formato con el cual podamos dar un análisis posterior. Recomiendo siempre que empecemos a graficar, empezar por la sección de valores. Valores significa qué tipo de medida o qué tipo de variable es la que vamos a estar resumiendo o promediando en la visualización. Es decir, un conteo, una suma, un máximo, etcétera. Siempre recomiendo trabajar primero con la sección de valores. En este caso voy a colocar la variable o el campo precio de venta y en el eje vamos, en este caso es un gráfico de barras, de columnas. En el eje vamos a colocar qué categorías queremos que sea dispersada este precio de venta. Voy a colocarlo por ciudad. Para hacer este ejercicio basta con seleccionar la variable, clic, lo vamos a arrastrar y no lo vamos a soltar hasta que lo tengamos en la variable que nosotros hayamos seleccionado. Tenemos por aquí Monterrey, Tijuana, Cancún, Ciudad de México y Nueva York. Entonces ya tenemos un gráfico seleccionado. Y ahora sí tenemos habilitada la sección que es formato. Aquí en este ya podemos agregar diversos tipos de información. Y la sección de analíticos también podemos aprovechar al máximo. Entonces, así de sencillo, podemos agregar un gráfico en Power BI. Una vez que ya hemos insertado el gráfico, vamos a blindar cierto formato. En este video vamos a ver cómo podemos dar un formato a gráfico insertado en Power BI. La sección de campos va a ir dependiendo del tipo de gráficos que seleccionemos. Eso lo vamos a ir revisando a detalle. Vamos a irnos a la sección de formato. Como primer paso, recomiendo siempre brindar un título al gráfico que hemos realizado. Recordemos que lo más importante es brindar contexto sobre el análisis que estamos realizando. Entonces vamos a buscar la sección de formato y vamos a buscar la opción que se llama título. Aquí podemos tanto activar como desactivar. De hecho, si podemos observar casi en la parte superior izquierda, hay un pequeño título que se llama venta por ciudad, apenas visible. Vamos a darle un título que nos ayuda a tener un título que nos ayuda a tener un poco más de contexto a la información. El título que vamos a seleccionar es precios de venta acumulados por ciudad. Ahora, como podemos observar, ya cambié el título en la parte superior izquierda, pero es poco visible. Vamos a cambiar el color del fuente. Aquí vamos a desplegar el menú dando clic en este pequeño icono de color y vamos a ver una cantidad distinta de colores. Tengo la escala de grises, por ahí tengo una especie de color en verde, amarillo, azules, etcétera. Y también podemos cambiar lo que es el color de fondo. Podemos brindar una alineación ya sea centro, izquierda o derecha
el tamaño de texto, aplicar texto en negrita o cursiva o subrayado. Y adicional, tenemos una sección donde podemos elegir el tipo de fuente que tenemos para Power BI. Vamos a descubrir que son fuentes comunes. Tenemos las que son las Arial, las Corvel, la famosa Tahoma, Tectile New Roman, etc. Son letras, entre comillas, aburridas porque son las más comunes y no hay ninguna cursiva. Esto tiene una sencilla explicación. Las letras o tipo de fuentes que estamos disponibles en Power BI son las más fáciles de leer. Esto con la finalidad de que cualquier persona pueda interpretar el texto título de forma sencilla y no nos enfoquemos en analizar la tipografía de título, etiquetas o ejes, sino que nos enfoquemos en analizar lo que realmente da valor, que es la visualización. Vamos a elegir en este caso, yo voy a escoger la típica Arial y vamos a cambiar el tamaño de texto a casi 14 puntos para que ustedes lo puedan visualizar con claridad. Voy a cambiar el color de fondo a un tono poco oscuro y el color de fuente con un blanco para generar un tipo de contraste. Cabe mencionar que en todos los gráficos y elementos visuales de Power BI no solo podemos disponer de estos colores. Hay una opción en la parte inferior que es más colores, donde nosotros podemos ya sea insertar el código hexadecimal o el código RGB del color, o bien seleccionarlo manualmente mediante esta pequeña paletita de colores, con la finalidad de que lo personalicemos de acuerdo a la empresa donde estamos trabajando u organización, o bien alguna temática que tengamos para el análisis que vamos a realizar. El siguiente paso que recomiendo realizar es personalizar lo que es el eje X, que en este caso el tipo de gráfico, que es un gráfico de columnas, es necesario brindarle cierto título o contexto. Tenemos aquí el eje X, vamos a buscar entonces en la sección de formato el eje X. Lo podemos tanto activar como desactivar. Aquí no es recomendable desactivarlo, porque si lo hacemos va a desaparecer la leyenda de cada una de las barras, lo cual va a dar lugar a ambigüedades. Y recordemos que eso no es información. Necesitamos tener información precisa y que nos brinde contexto. Entonces vamos a activar el eje X. Posteriormente vamos a brindar tal vez 2 puntos más para el tamaño de texto y el color de fuente vamos a darle un poquito más de énfasis para que sea mucho más claro para la persona que va a recibir esta información. En el eje X también podemos seleccionar un tipo de fuente, Arial, Arial Black, etcétera. Voy a continuar con Arial para que todos tengan la misma familia de fuentes, tanto título como eje, y no tenga posteriormente una diversificación de fuentes y los informes tengan cierta estandarización. Podemos también activar lo que es la letra en negrita, esa es conveniente. En este caso la voy a dejar activada para darle un poco de énfasis a las leyendas del eje X, que sea cursiva. Si la activamos, cambia ahí un poco el subrayado, o bien también podemos brindar el ancho de categoría mínimo. Si lo expandimos casi a 139 puntos, va a cambiar un poco el ancho de la categoría mínimo. La categoría máximo va a hacer que todos se unan un poquito más y el espacio intermedio va a ser algo muy similar. El espaciado ahí va a tener mayor recaudo en los ejes. En este caso son valores independientes. En este caso lo vamos a dejar con 22 puntos. Y podemos agregar un título al eje X. En este caso, si yo lo activo, aparece la leyenda ciudad. ¿Por qué aparece ciudad? Bueno, porque está tomando valores por default el valor del eje. En este caso es ciudad. El título de eje X yo lo puedo personalizar también seleccionando la opción de eje X y justo en la parte inferior donde activamos el título está la opción mostrar solo el título y aquí está el título del eje en automático. Entonces vamos a brindar un poquito de contexto. Ciudad, donde se ubica el inmueble, y cambia el título del eje X. También podemos brindar cierto pixelaje y tamaño al título que acabamos de brindar y asimismo podemos cambiar el color del título y el tipo de fuente y el mismo tipo de formato que tenemos anteriormente, lo que es la negrita, cursiva, subrayada. ¿Qué más podemos hacer dentro del formato? Bueno, algo muy similar para el eje Y. En este caso lo podemos activar o desactivar. Algo muy recomendable, eh,
en personal opinión, es que vamos a activar el eje Y siempre y cuando no tengamos etiquetas en cada uno de los valores que estamos graficando. En este caso no tenemos las etiquetas activadas, podemos activar el eje Y para que nos dé una referencia sobre el alto o el valor de cada uno de los gráficos. Posición izquierda o derecha, podemos también definir de esta forma, y el tipo de escala en este caso es lineal o tipo registro. En este caso lo vamos a dejar lineal, que es como en iniciar. Podemos pedirle que inicie un valor por default. Si en este caso yo le pongo 1.000.000, me va a ajustar un poco la escala donde está iniciando. Y asimismo, el fin del valor del eje Y también puede ser predeterminado. Ambos vamos a dejarlo en automático para que cambien conforme el tipo de segmentación o análisis que vayamos realizando. Color del eje también lo podemos cambiar. Voy a colocar aquí un poco de color negrita y el tamaño del texto. Y bien, nuevamente las opciones repetidas, como lo es activar las negritas, cursivas, subrayado. Las unidades que se están mostrando en este caso están en automático, pero podemos pedirle que no se muestre ningún tipo de unidad y ahora sí vamos a ver los valores completos. En este caso estamos viendo escalas que van desde 0 hasta los 800 millones. Esta es la escala que estamos manejando. Si nosotros seleccionamos millones, esto lo va a recortar aquí un poquito a 800.000 millones. Pero bien, si lo hacemos en 1.000 millones, vamos a tener únicamente la fracción dependiendo de la unidad que nosotros vamos a visualizar. En este caso voy a dejar ninguno para tener un poquito más de claridad sobre el valor de la visualización que estamos manejando. Posiciones decimales en el eje Y, no lo coloco en automático. Podemos asignar varias posiciones decimales. Podemos también brindar un título, en este caso es precio de venta. Vamos a desactivarlo ya que sonaría un poco redundante al título general que tenemos del gráfico. Podemos activar la línea de las cuadrículas. Si observamos ahí una pequeña línea en color gris en la parte de fondo y al momento de desactivarla te va a mostrar u ocultar. También podemos brindar color de línea y el tipo de línea que estamos viendo. Dentro del formato, otro de los valores que considero importantes revisar es el color de datos. Nos va a dar un color predeterminado. De igual forma, vamos a seleccionar aquí nosotros el color que creamos conveniente de acuerdo a lo mejor un tipo de paleta de colores que tengamos en nuestra organización, empresa o en la temática que estemos brindando en dashboard. Ahí voy a colocar un color un poco azul o bien en forma se puede seleccionar alguno de la paleta de colores que viene por default o alguno personalizado que nosotros queramos ingresar con Power BI. En este caso, voy a dejar uno de los que tenemos ya por default, que sería este color un poquito azul turquesa. Como siguiente paso, podemos también, está la opción mostrar todo. Esto lo vamos a mostrar un poquito más adelante. ¿Qué tan relevante es? Bueno, si nosotros, ejemplo, estamos revisando las ventas de Cancún, tal vez valdría la pena poner cierto énfasis en la categoría de Cancún. Para esto vamos a seleccionar todos en color gris y tal vez Cancún lo voy a seleccionar con este azul turquesa y tenemos un poco más de énfasis en alguna categoría en específico. Y ya con esto vamos a tener mayor énfasis sobre lo que vamos a revisar. Voy a dejar todo esto por default en la categoría gris y nuevamente voy a regresar al azul turquesa que había seleccionado previamente. Cancún también lo vamos a seleccionar de esta forma y vamos a desactivar la opción mostrar todo. Finalmente, y dentro de los puntos es la etiqueta de datos. Estas si las activamos se van a mostrar por default aquí en la parte superior de cada gráfico y de igual forma le podemos brindar cierto color. En este caso color un poquito negro. Vamos a agregar proposiciones decimales 0, ya que no estamos trabajando con decimales. Podemos brindar la orientación así como la posición, ya sea extremo interno, extremo exterior, centro interno o base interior. O vamos a dejarlo en automático para que varíe dependiendo de la barra. Y finalmente, el tamaño de texto lo podemos dejar en 11 puntos y podemos brindar lo que es tanto negrita, cursiva, subrayado, etcétera. Mencionaba previamente que estamos duplicando aquí un poquito de valores, entonces ya tengo etiquetas en cada uno de los gráficos, podemos desactivar el eje Y. Y con este hemos visto algunos de los principales formatos, los más utilizados en los gráficos de Power BI. Cada tipo de gráfico va a tener diferente tipo de condicionamiento o formato.
pero estos son los más comunes, lo que es agregar título, las etiquetas, los ejes, y con esto podemos empezar a enriquecer visualmente la forma de trabajar. Vamos a ver uno de los primeros gráficos en Power BI que nos ayudarán a realizar comparaciones entre categorías que comparten un elemento en común. Este tipo de comparaciones pueden ser años, meses, ventas, resultados de algún departamento, categoría, producto, etcétera. Para ello nos vamos a apoyar del gráfico de columnas, el cual es más conveniente para revisar y resolver este tipo de preguntas que se nos pueden presentar en el día a día. Volviendo a nuestro Power BI, para realizar este tipo de gráfico, vamos a expandir en primer medida el campo de visualizaciones como lo habíamos visto en los cursos pasados. Vamos a extender la sección de campos que tenemos al lado derecho, ya que vamos a estar disponiendo de las variables que vamos a ocupar para revisar el gráfico. Como primer paso, hemos planteado un ejemplo de cómo podemos aplicar el gráfico de columnas. Como habíamos mencionado, es útil para comparar resultado o comportamiento con categorías de múltiples regiones o departamentos que tengan un punto en común. En este caso, vamos a ver un ejemplo de nuestra base de ventas de inmuebles que ya tenemos cargada y limpiada de acuerdo a las acciones que hemos tenido previamente. Se nos ha solicitado conocer cuál es la ciudad donde se coloca la mayor cantidad de inmuebles. Esto va a ser en términos de cantidad de inmuebles. Entonces vamos a realizar un ejercicio a fin de conocer cuál es la ciudad donde se coloca la mayor cantidad de inmuebles. Paso seguido, vamos a buscar en la sección de visualizaciones los diferentes tipos de gráficos de columnas que tenemos. El primero es el que está en la segunda posición, gráfico de columnas apiladas. Después vamos a tener gráfico de columnas agrupadas. Y finalmente, gráfico de columnas 100% apiladas. El ejercicio que nosotros vamos a realizar lo podemos realizar con el gráfico de columnas agrupadas, que en la visualización que yo estoy realizando es la cuarta opción. Vamos a dar clic y ahora tenemos casi justo en el centro de la plancha el diseño para cambiar el tamaño del gráfico. Vamos a, como habíamos visto en el video previo, a seleccionar el menú izquierdo, cualquiera de las orillas, para redireccionar el tamaño del gráfico que vamos a revisar en este caso. Vamos a dejarlo en este caso al ancho que yo tengo disponible en el lienzo y un poco al alto en el lienzo de Power BI. Tendría un poco más, pero lo he utilizado para insertar estas autoformas, para colocar el título y un poquito del ejemplo que estamos revisando. El siguiente paso será colocar la medida o valor que nosotros queremos contabilizar. Voy a buscar en la sección de campos. La pregunta a responder es, ¿cuál es la ciudad donde se coloca la mayor cantidad de inmuebles? En cantidad de inmuebles. Entonces voy a apoyarme de un registro o de una variable que me ayude a contabilizar únicamente la cantidad de inmuebles que existen en cada una de las ciudades. Para esto voy a tomar el tipo de inmueble, lo voy a dar clic y sin soltar el clic lo voy a arrastrar al campo que dice valores. Vamos a observar algo aquí muy interesante. Si yo expando un poquito más la sección de visualizaciones en el campo de valores, veo que me está colocando una sumatoria o un conteo, mejor dicho, que se llama recuento de tipo de inmueble. Power BI en esta sección de valores puede hacer diferentes medidas rápidas o cálculos rápidos. Esto en función al tipo de variable que estamos graficando. En este caso, el tipo de variable que estamos graficando es de tipo alfanumérico, es decir, texto. Lo único que podemos revisar con el texto es ya sea un recuento o un recuento distintivo, es decir, cuántos tipos de inmueble existen en toda la base. Si no mal recordamos, existen aproximadamente 6. Nosotros vamos a dejar palomeada la opción de recuento únicamente para que nos cuente cada uno de los registros. Posteriormente, en el eje, vamos a colocar la ciudad. Y ahora sí tenemos un gráfico que está casi un 70% completado de lo que nos estaríamos mostrando el gráfico comparativo. ¿Cuál es la ciudad donde se coloca la mayor cantidad de inmuebles? Power BI por default nos va a ordenar siempre de categoría de mayor a menor en función a la variable que se coloque en el campo de valores, que en este caso es recuento de tipo de inmuebles. Vamos a dar un poquito de formatos simplemente para terminar de visualizar este ejemplo en forma completa.
Como primer paso es colocar un título que nos brinde cierto contexto sobre la visualización que estamos representando. En esta ocasión vamos a colocar cantidad de inmuebles por ciudad. Y vamos a darle un poquito también de formato al color de fuente. En este caso voy a seleccionar una fuente blanca y un color de fondo con un color azul un poco oscuro. Y vamos a alinear el tamaño de texto a 12 puntos. Esta actividad que vamos a realizar la vamos a hacer únicamente en este gráfico. Posteriormente vamos a estar replicando un poco los formatos que brindemos a este. En colores de datos voy a dejar un color un poco predeterminado. Este color azul en particular a mí me gustó. Y ahora vamos a agregar las etiquetas de datos a fin de que seamos un poco más claros en cuanto a la visualización. Vamos a seleccionar, como habíamos revisado, la segunda opción que es formato y etiqueta de datos los vamos a activar y de igual forma vamos a dar un poquito de formato, vamos a darle un color negro para generar un poquito más de contraste y vamos a incrementar el tamaño de texto a 12 puntos. Ya que tengo las etiquetas, tal vez sea conveniente eliminar el eje Y para no duplicar un poquito los valores y ahora tenemos un gráfico un poco más limpio. Y tenemos ahora sí la respuesta a la pregunta. ¿Cuál es la ciudad donde se encuentra la mayor cantidad de inmuebles? Tenemos que en Monterrey hay 680 inmuebles, en Cancún 670 inmuebles, en Tijuana 659 inmuebles y en Ciudad de México 641 inmuebles. Por ahí hay una pequeña cantidad, 50 inmuebles colocados en Nueva York. Entonces con esto hemos finalizado lo que es la generación de un gráfico comparativo con columnas agrupadas. Vamos a ver un poquito más complejo esta visualización. Vamos a agregar un poco de complejidad ahora a la pregunta de análisis para ver distintos tipos de visualizaciones. Siguiendo el mismo ejemplo sobre la base de ventas de inmuebles, además de conocer la ciudad que tiene la mayor cantidad de inmuebles, se nos ha solicitado conocer también cuál es la composición o tipo de inmueble que se tiene en cada ciudad. Habíamos revisado previamente en el gráfico que acabamos de revisar que en Monterrey habían cerca de 680 inmuebles, en Cancún 670, en Tijuana 659 y en México 642. Finalmente en Nueva York 50 inmuebles. Vamos a revisar cada columna. Voy a cambiar un poquito mi sección de datos. Voy a dar clic y la columna tipo de inmueble. Vamos a darle clic nuevamente aquí. Vamos a ver los distintos tipos de opciones que tenemos desplegados. Tenemos tipos de inmueble de casa, departamento, estacionamiento, industrial, local, oficina o terreno. La pregunta sería, de estos 680 que vemos en el primer ejemplo, ¿cuál es la composición? ¿Cuántos corresponden a casa? ¿Cuántos corresponden a departamento? Etcétera. Para esto vamos a dar clic en el gráfico que acabamos de realizar y vamos a agregar en la sección de leyenda la categoría tipo de inmueble. Vamos a dar clic y sin soltar el clic lo vamos a arrastrar en el campo de leyenda. Power BI nos ha generado este tipo de visualización que nos dispersa o parte, por así llamarlo, de los 680 inmuebles que teníamos en Monterrey, vamos a ver que 602 corresponden a casa. De hecho, en la parte superior izquierda tenemos ahora la etiqueta de datos. Casa representado con color azul, departamento representado con un color un poco oscuro, estacionamiento rojo y así sucesivamente. Este tipo de gráfico no nos es muy útil para realizar una comparación entre la composición. Este gráfico lo que nos está ayudando es a diferenciar quién tiene mayor cantidad de casas. Por ejemplo, en Tijuana, a pesar de que es el de menor cantidad de inmuebles de los primeros tres, tiene mayor cantidad de casas. Por otro lado, bueno, omitiendo Nueva York que tiene muy pocos inmuebles, vemos que en Monterrey hay muy pocos terrenos, a pesar de que en Monterrey es la mayor cantidad de inmuebles. Este tipo de visualización, que es un gráfico de columnas agrupadas, nos puede servir para comparar ciertas subcategorías entre la categoría principal. Es decir, la categoría principal son las ciudades y las subcategorías son la casa, departamento, es decir, el tipo de mueble. Para esto serviría, sin embargo,
tenemos que estar cruzando un poco la vista, es decir, buscar el color azul de este lado para después guardar esa fotografía y buscar los otros colores o las otras categorías iguales a los siguientes gráficos. Al hacer este tipo de preguntas para definir qué tipo de color tiene cada ciudad, nosotros vamos a seleccionar otro tipo de visualización, que en este caso es un gráfico de columnas apiladas, que es la segunda opción que tenemos aquí en la sección de visualizaciones. Para cambiar el tipo de gráfico, Power BI es muy ágil y muy sencillo. Simple y sencillamente hay que seleccionar el gráfico que estamos trabajando actualmente y cambiar por el nuevo gráfico que vamos a seleccionar. Y Power BI nos hace un recálculo de la visualización. Ya tenemos ahora sí el alto de la barra, representa el acumulado para cada una de las categorías y está seccionado por el tipo de categoría que tenemos en cada inmueble. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de inmuebles se tiene cada ciudad? Ya podemos responder a la pregunta identificando que hay 79 terrenos en Monterrey, 91 oficinas, 91 locales y así sucesivamente. Con esto podemos responder la pregunta qué tipo de inmuebles se indica en cada ciudad. Ahora bien, si nosotros quisiéramos conocer un porcentaje de la composición, es decir, independientemente si hay más cantidad de inmuebles totales entre una ciudad y otra, sino conocer cuál es su porcentaje de composición, tendríamos que seleccionar otro tipo de gráfico. El gráfico actual lo voy a ajustar casi a la media hoja que tengo disponible. Voy a darle control C en mi máquina y voy a darle control V. Y con este he generado una copia del gráfico manteniendo formato y valores del eje, así como valores graficados. Ahora, el segundo gráfico que ya tengo a la derecha, vamos a seleccionar el gráfico que se llama gráfico de columnas 100% apiladas. En este caso, es la sexta opción que estamos viendo en el campo de visualizaciones. Vamos a dar clic en él y ahora tenemos una estandarización, es decir, del 100% que tengo de cada uno de los tipos de inmuebles en cada una de las ciudades, me hace una distribución, de tal forma que estos 79 que vemos aquí en el gráfico izquierdo en Monterrey representan el 11%. 91% de 91 casas en Monterrey representan el 13,38 y así sucesivamente. Esto me va a dar una idea de cuál es la composición entre las categorías. Ejemplo, Nueva York, a pesar de ser la ciudad con menor inmuebles, donde se tiene la base de venta, vemos que el 22% es la que tiene casas, es decir, en Nueva York hay mayor cantidad de casas. Otro hallazgo que podríamos obtener es que Ciudad de México es donde se evita la mayor cantidad de porcentaje en estacionamiento, junto con Monterrey. Otro principal hallazgo podríamos revisar que también en la Ciudad de México es donde se ubican más terrenos, con un 14%. Si nosotros damos clic en la sección de terrenos, vamos a sombrear la parte correspondiente para un mayor análisis al hacer énfasis en colores. Entonces, estos gráficos comparativos son los que podemos utilizar dependiendo del tipo de pregunta que vamos a resolver, siempre y cuando se nos solicite la comparación entre un resultado y otro. Vamos a conocer ahora el siguiente tipo de gráfico, el cual su propósito principal es identificar el porcentaje de participación de una categoría sobre un todo, o bien identificar el porcentaje que guarda cada una de las categorías sobre lo diverso que estamos revisando. Dentro de estas gráficas de distribución, la más conocida y lo más común es lo que es el gráfico de pastel, que es este que estamos viendo en pantalla. Vamos a ver también otro tipo de pantalla como es el de anillos, barras apiladas, barras agrupadas y barras 100% apiladas. Y vamos a ver también cuál es más conveniente utilizar al momento de generar visualizaciones efectivas. Para ver la aplicación práctica de este tipo de gráficos de distribución, vamos a ver el siguiente ejemplo. Dentro de esta misma base de ventas de inmuebles, nos interesa conocer cuál es el tipo de inmueble de mayor participación en nuestra cartera de ventas. Para esto vamos a seleccionar el gráfico circular, que es, bueno, en mi caso la configuración que yo tengo aparece la tercera línea. Si expandimos un poco la visualización, esta vez puede aparecer en la segunda, pero es justo el que tenemos aquí, gráfico circular. Le vamos a dar clic y va a aparecer de nueva cuenta el layout
para nosotros diseñar el gráfico. Vamos a seleccionar el alto y ancho que tenemos disponible a fin de que sea factible su visualización. A diferencia del gráfico de columnas, nos solicitan diferentes tipos de parámetros de entrada. Una leyenda, los detalles, los valores e información sobre herramientas. En la sección de valores es donde vamos a empezar siempre cualquier tipo de gráfico. Bien, voy a seleccionar la categoría tipo de inmueble y le voy a dar clic sin soltar a la sección de valores para que me haga un recuento de tipo de inmueble. En este caso únicamente tenemos un solo círculo, por así llamarlo, con 2.701 registros que corresponden al 100% de la base de datos que estamos estudiando. El siguiente paso será colocar la leyenda donde vamos a colocar la categoría que queremos seccionar o bien dividir. En este caso va a ser el tipo de inmueble nuevamente. Vamos a darle clic sin soltarlo. Vamos a arrastrar el campo de leyenda. Y ahora sí tenemos el gráfico particionado para conocer cuál es el porcentaje de participación que tiene cada uno de los tipos de inmuebles sobre la cartera. Al momento de pasar el modo para acá, vamos a observar tanto su cantidad en el ejemplo. En este caso es terreno, 363 registros con un 13,44% de participación. Vamos a terminar de ver un poco de formato, de darle un poco de formato a este gráfico en formato como tal. Vamos a irnos a la sección de título y vamos a agregar un título. Recuerden que nos brinde cierto contexto sobre la visualización que estamos revisando. En este caso, el título que vamos a seleccionar es porcentaje de participación por tipo de inmueble. De igual forma, vamos a seleccionar un color de fuente apropiado, un color de fondo que nos ayude a generar cierto contraste y vamos a incrementar el tamaño del texto a 12 puntos. Vamos a centrarlo y listo. Tenemos ahora sí el gráfico disponible. Siguiente sección que vamos a dar formato va a ser la parte de etiqueta. Recuerden, si nosotros la activamos, va a estar visible. Al momento de desactivarla, vamos a tener únicamente la sección de colores segmentados. Vamos a seleccionar etiqueta de datos y a diferencia del resto de gráficos, vamos a seleccionar en estilo de etiquetas, podemos ubicar si queremos mostrar la categoría. En este caso, nos está mostrando el tipo de inmueble, el valor de los datos, ahí está el valor absoluto, el porcentaje del total, como habíamos visto anteriormente, 13,44%, o bien categoría de los datos y la cantidad absoluta, categoría de datos o porcentaje del total, o bien las tres, valor de los datos y porcentaje del total y todas las etiquetas que tenemos disponibles. Vamos a dejar esta última opción a fin de que nosotros podamos visualizar un poquitito la información. Vamos a darle un poco más de contraste y vamos a incrementar las etiquetas a 11 puntos para que alcancen a ser visibles. Podemos seleccionar el tipo de fuente. En este caso nosotros vamos a dejar la que está por default y en la parte superior vamos a encontrar nuevamente la etiqueta de detalles. Voy a dar este único formato de forma sencilla y voy a ajustar un poco el gráfico al centro para que alcance a ser visible para el análisis. Con este gráfico hemos finalizado lo que es un gráfico de distribución circular. Vamos a ver un ejemplo, qué tan factible es utilizar este tipo de visualizaciones en un reporte y qué otra alternativa podemos tomar, ya que como verán, al momento de que nosotros contraemos este gráfico, se pierde un poco la leyenda. Para que este gráfico pueda ser visible, necesita tener una amplitud y una anchura suficiente para poder visualizar los detalles. Pero con esto ya nosotros podemos conocer el porcentaje de participación de inmuebles en cada uno de los atributos. Otra opción de realizar un gráfico de distribución circular es utilizar el gráfico de anillos, el cual se encuentra justo del lado derecho el que acabamos de seleccionar. Al igual que el ejercicio anterior, vamos a ajustar este gráfico casi a la parte central para que nos ocupe medio lienzo que tenemos disponible. Vamos a darle control C, control V para poder generar una copia del gráfico en el estilo de títulos, fuentes, etcétera.
Y ahora vamos a seleccionar lo que es el gráfico de anillos, simplemente dando clic en él y el gráfico cambia a esta visualización. Si observan, es el mismo tipo de visualización circular, nos está representando exactamente los mismos datos, no hay variación, con la salvedad de que el enfoque es un poquito distinto visualmente. Este gráfico de la izquierda circular, el área va a estar delimitada por el ángulo que tiene cada uno de los triángulos, como si fuera una rebanada de pizza, por así llamarlo. Entonces, a mayor ángulo tenga la rebanada de pizza, mayor participación va a tener cada uno de los atributos. A diferencia del gráfico de anillos que acabamos de plasmar del lado derecho, su enfoque no es tanto en el ángulo, sino en la proporción que guarda la anchura de cada una de las rebanadas, si fuese una rosca, por así llamarlo. Entonces, a mayor anchura, mayor participación. Estamos observando que casi todas están guardando una proporción muy similar. Existe una tercera opción que nos ayuda a identificar la proporción de una categoría sobre un todo. Vamos a ajustar estos dos gráficos que tenemos a fin de que nos consuma casi un tercio cada uno de la hoja. De tal forma que tengamos un espacio en la tercera parte disponible. Voy a copiar este gráfico central, control C y control V, para finalmente colocarlo aquí en el extremo derecho. Ahora, el siguiente gráfico que vamos a revisar es el famoso tree map. Vamos a darle clic en él y con este tree map nosotros vamos a ver una distribución en forma de cuadrados o rectángulos de la participación de cada uno de los elementos sobre un todo. Esta es nuestra base de datos completa y vemos que las categorías que mayor cantidad de registros tienen son departamento, industrial, estacionamiento, casa, oficina, local y terreno. ¿Qué diferencia vemos con los otros? Bueno, en primer lugar, que estas distribuciones están en función a números absolutos, porque estamos haciendo un recuento de tipo de inmueble. Visualmente es un poco más atractivo, ya que podemos ver a primera instancia que estos tres argumentos de la parte superior son aquellos que tienen la mayor cantidad de registros o de participación solo de la base, mientras que en el gráfico circular y en el gráfico de anillos es un poquito complicado visualizarlo en un primer vistazo. Adicional, de que este trimap, no importa el ancho que nosotros le demos, la información va a estar casi siempre visible. Como podemos ver, yo lo ajusté casi un octavo de la hoja y aún así alcanzo a visualizar cuáles son nuestros elementos más relevantes o participación. Estas son opciones también para lo que es la distribución, lo que es un gráfico de anillo y un gráfico de trimap. Sin embargo, existen dos opciones más que vamos a ver muy convenientes. Hemos estado acostumbrados a realizar este tipo de gráfico de distribución con un gráfico de pastel o de pie, como es acostumbrado a decir, como nos enseñaron en la escuela, pero las gráficas de barras y las gráficas de barras agrupadas son mucho más útiles para identificar una participación. Vamos a verla a continuación. Una opción mucho más eficaz para realizar un gráfico de distribución es el gráfico de barras agrupadas que estamos viendo aquí en la tercera opción, o bien gráfico de barras apiladas. Vamos a ver un comparativo. Voy a dejar el gráfico que tengo en la parte izquierda, lo que es el gráfico circular, para que notemos la diferencia entre la eficiencia de un gráfico y otro. Los otros dos que he generado los puedo conservar, o en mi caso, dupliqué la página, clic derecho, duplicar página y posteriormente le cambié el nombre para tener esta página 4. Entonces los voy a eliminar a fin de, en la sección que acabo de tener limpia, voy a agregar el siguiente gráfico. Voy a copiar este gráfico, control C, control V, y lo voy a colocar justo aquí en el centro de la hoja para tener un tercio de visualización. Ahora voy a seleccionar la visualización que corresponde a gráfico de barras apiladas. Con este voy a tener una distribución distinta. ¿Qué estamos obteniendo aquí? Estamos viendo cuál es el volumen de participación que tiene cada uno de los departamentos de inmuebles, los tipos de inmuebles sobre el total de la base de datos. Estamos viendo que departamento tiene 417, industrial 397 y así sucesivamente. ¿Cómo podemos convertir esta gráfica de barras apiladas a un gráfico que acá también nos brinda la misma proporción en porcentaje como lo estamos viendo con el pie? Es bastante sencillo. Dentro de la sección de valores, vamos a ubicar una pequeña opción que está justo del lado de X
y vamos a darle clic en ello. Posteriormente vamos a ubicar una opción que dice mostrar valor como. Tenemos dos opciones. La primera es ningún cálculo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a trasladar tal cual hemos seleccionado ese campo o esa variable al gráfico. Es decir, no va a sufrir ninguna alteración. Y la segunda opción que nos muestra es porcentaje del total general. Esto quiere decir que va a identificar cuál es el porcentaje de participación de las categorías o del eje que estamos visualizando sobre el todo. Esto es un cálculo únicamente en memoria y la visualización de Power BI. No es un porcentaje realmente calculado, lo podemos llamar así como una máscara. Entonces vamos a seleccionar esta opción, porcentaje, y tenemos ahora sí los porcentajes de participación de cada uno de los tipos de inmuebles sobre el total de la base de datos. Vamos a ver que es mucho más sencillo y mucho más fácil de entender cuál es el tipo de departamento que tiene mayor cantidad de participación sobre el total de la base de datos. ¿Qué diferencia vemos con el gráfico de izquierda circular? Primera, que es, si no tuviéramos etiqueta de datos, vamos a eliminarlas en ambos. Aquí, sin etiqueta de datos, ahora están desactivadas, vemos que es sumamente complicado identificar a simple vista cuál es el tipo de inmueble que tiene mayor participación. Voy a activar la leyenda. Entonces es muy complicado, ya que la vista no nos permite identificar cuál es la sección o la rebanada de pastel que tiene mayor ángulo. Entonces es muy difícil ubicarlo. A diferencia del gráfico que acabamos de realizar, este gráfico de barras apiladas no es necesario que nosotros tengamos una etiqueta de datos activa. Aún y cuando yo eliminara el eje X, aquí está activado, se lo voy a desactivar. Si tuviéramos así el mismo nivel de visualización, yo podría saber sin problema alguno que el departamento es quien tiene mayor valor sobre la participación de inmuebles y terreno es quien tiene la menor participación. Tal vez no conozco los porcentajes de forma exacta, pero sí me da una idea para saber quién tiene más y quién tiene menos. La diferencia del gráfico circular, el cual es una limitante. Otra limitante al momento es que a nosotros al momento de estar revisando un dashboard o un reporte ejecutivo, vamos a tratar de sacar el máximo provecho a los espacios que tengamos. Entonces es muy probable que nosotros tengamos que realizar gráficos de este tamaño, lo cual vuelve aún más gráfico su visualización. Eh, Caso contrario, voy a dejar el mismo alto y el mismo ancho para las barras de la derecha. Y aún así, bueno, tenemos aquí las propiedades que habíamos dejado un poquito más. Ambos están en el mismo tamaño, aún y cuando tenemos un tamaño mucho más reducido de la información, podemos identificar quién tiene mayor porcentaje o cuáles son los resultados esperados. Vamos a dejarlos del mismo tamaño para jugar un poquito con esto. Ahora vamos a darle formato a este gráfico de barras apiladas y vamos a darle clic en formato y agregar las etiquetas de datos. Las etiquetas de datos se muestran en porcentaje, ya que si fue, así fue como configuramos nuestro campo de valores. Es como un porcentaje de recuento del tipo de inmueble. Si yo selecciono esta opción y digo mostrar valores como ningún cálculo, tendré dos valores absolutos. Voy a colocar nuevamente recuento de tipo valores, mostrar como porcentaje del total general. Adicional, que en lo personal me gusta más este tipo de gráficos de barras para identificar una proporción o una participación de una categoría sobre un análisis, ya que son útiles al momento de generar algunos ranks. Vamos a suponer que nosotros estamos interesados en analizar el desempeño o la participación de lo que es oficina. En este caso, voy a seleccionar gráfico, me voy a ir a formato, colores de datos, voy a seleccionar un color un poco grisáceo y voy a activar la opción mostrar todo. Aquí en mostrar todo, voy a buscar la categoría oficina y voy a seleccionar un color un poco pastel. Con esto, yo puedo realizar énfasis en alguna categoría en específico en que esté revisando. Esto ya no lo podría yo realizar en el gráfico de Py, ya que yo tendría que hacer el mismo procedimiento. Colores de datos y tendría que seleccionar todos los colores de un color gris y posteriormente en oficinas seleccionar el color azul turquesa, un poquito azul pastel que hemos seleccionado previamente. Salvo
que hemos perdido relevancia sobre los otros datos. Ahí está. Este gráfico absolutamente no me dice nada, ya que únicamente estamos ahondando la participación de oficinas sobre el resto, pero no sabemos en qué ranks se encuentra o cuál es su grado de participación. Mientras que en el gráfico de barras, la verdad es muy útil su identificación. Entonces es mucho más fácil, más recomendable este tipo de gráfico de barra para identificar la participación sobre una categoría en un universo de base de datos. El siguiente tipo de gráfico que vamos a revisar es cuando queramos presentar series de tiempo. Las series de tiempo van a ser visualizadas a través de un gráfico de líneas, el cual es una representación visual que muestra frecuencias o los valores de una variable a través del tiempo. Este gráfico de líneas van a mostrar también el cambio de valor de los datos a través de sus valores ordenados con respecto a un criterio, que pueden ser años, meses, días, horas o minutos. Entonces vamos a ver cómo lo podemos revisar en Power BI. Para esto ya tenemos lista nuestra herramienta y vamos a ver un ejemplo práctico de cómo puede ser útil su aplicación. Vamos a ver este ejemplo en el cual sobre la misma base de venta de inmuebles vamos a identificar cuál es la tendencia, esta es la palabra clave con la cual vamos a poder definir un tipo de gráfico de líneas. Tendencia en el monto de transacciones de la renta y venta de inmuebles. Entonces, para esta actividad nos vamos a apoyar con el gráfico de líneas. El gráfico de líneas está representado en el panel de visualizaciones precisamente con un pequeño visual que hace referencia a dos líneas juntas. Vamos a seleccionarlo y se aperturará en formato de gráfico que ya tenemos en pantalla, ligeramente sombreado por una parte gris. Vamos a ajustarlo de igual forma que las anteriores del tamaño y ancho disponibles que tenemos. Vamos a empezar a graficar la sección de valores. En esta sección de valores vamos a colocar el campo que hace referencia al precio de venta. Esto ya que en la solicitud es conocer el monto de transacciones de la renta y venta de inmuebles, pero en la columna precio de ventas tenemos ambos valores. Entonces vamos a darle clic, sin soltar el mouse lo vamos a arrojar en el campo de valores. Aquí Power BI, como podemos ver, ahí en la parte esquina hay una serie de puntos que se estaba cargando y ahora tenemos el monto total de las ventas que han suscitado históricamente la base de datos. Vamos a validar primero de qué forma está interpretando Power BI esta sección de valores. Si nosotros seleccionamos esta pequeña flecha hacia abajo, vamos a darle clic y vamos a ver las opciones que tenemos para hacer una fórmula básica en el visual. Como vimos anteriormente, teníamos conteo o conteo distintivo. Ahora que estamos trabajando con una variable como lo es el precio de venta, podemos hacerla una suma, un promedio, un mínimo, un máximo. También podemos hacer un recuento distintivo de precios, recuento y registros, desviaciones estándar, varianzas medias y también sigue vigente la opción como mostrar porcentaje general. En este caso, nosotros vamos a continuar seleccionando la opción de suma. Entonces, estamos sumando el total de los precios de venta de cada uno de los inmuebles. La siguiente configuración que vamos a realizar corresponde a colocar los valores en el eje. En este caso, es el eje X. Hacer un gráfico de líneas, lo que requerimos es una columna que nos haga referencia a una serie de tiempo. Tenemos dos, lo que es fecha de venta y la fecha de alta. Vamos a trabajar sobre la fecha de venta, ya que en función a esto vamos a ir identificando cuándo se están generando las transacciones de venta. Así que vamos a utilizar precisamente esta columna que se llama fecha de venta. Al igual que precio de venta, vamos a darle clic y sin soltar el mouse lo vamos a arrastrar hasta la sección de eje. Vamos a observar que se ha dibujado una línea la cual consta en el eje X como primer valor 2017, 2018 la parte intermedia y 2019 la parte final. Sin embargo, dentro del eje vemos una serie de campos en una especie de jerarquía como lo es el año, el trimestre, el mes y el día. Esto es porque una fecha siempre tiene una jerarquía de las mismas. Primero empezamos con el año, el trimestre, el mes y el día.
Aquí dependerá las variables que nosotros queramos graficar para ver la fotografía. En este caso vamos a quitar la selección de trimestre y vamos a quitar la selección de día para tener un gráfico un poquito más sencillo en cuanto a su visualización, que es año y mes. Ahora, el siguiente paso es cómo podemos visualizar los meses si estamos viendo únicamente el año. Muy sencillo. Vamos a dar clic en este campo que es bajar al siguiente nivel jerárquico, donde vamos a ver ahora el año y adicional el mes. Y ahora sí tenemos un gráfico completo que nos menciona las ventas que han transcurrido desde enero de 2017 a casi enero o marzo del 2019. Entonces tenemos ahora sí el gráfico de tendencia. Vamos a proceder a darle un poquito de formato. Como primer paso, hemos visto en los otros gráficos, voy a agregar un poco de título. Recuerden, el título debe dar cierto contexto, que tenemos precio, guión venta por año y mes. De título vamos a dejar como en función histórica o evolución histórica del monto total en renta y venta de inmuebles. Y vamos a agregar aquí color de fuente. Sabemos que un poco de contraste, así como con el color de fondo. 11 puntos en píxel. Ahora que tenemos el gráfico listo, podemos agregar otro tipo de configuraciones al tratarse de un gráfico de líneas. Como ejemplo, vamos a agregar en primera instancia la etiqueta de datos. Esta etiqueta de datos, como hemos visto en anteriores ocasiones, muestra la información en formato de unidades o de millar de acuerdo a lo que seleccionemos. Vamos a seleccionar que muestre millones, dado las cifras que están manejando. Como siguiente paso, podemos brindar lo que es el formato el eje X o el eje Y. En este caso, vamos a desactivar el eje Y para no duplicar valores que ya tenemos, tanto en etiquetas como en eje Y. Como siguiente paso, hay una opción bastante interesante que es agregar las formas. Dentro de las formas podemos definir lo que es el ancho del trazo. Tratemos de no generar un ancho de trazo bastante alto que después no nos permite identificar estas pequeñas desviaciones o curvas. Entonces un valor entre 2 y 3 es bastante aceptable. Los marcadores podemos tanto activarlos como desactivarlos. Esto dependerá del análisis que nosotros queramos realizar. Creo que activar los marcadores nos da una pauta sobre las líneas entre los puntos, así como los diferentes periodos que se están observando, ya que si se desactivan podríamos perder un poco de rastro. ¿Cuántos puntos de observación existen, por ejemplo, en el mes de 2018 a junio de 2018? La lógica nos diría que serían aproximadamente 6 meses. Si activo el marcador, podríamos ahora sí identificar uno por uno cada una de las pautas u observaciones que se han tenido a través del tiempo. Entonces, este gráfico de líneas, nosotros ya lo podemos manejar. Si lo reducimos un poco al espacio, puede mantener su formato original y se siguen viendo los patrones a través del tiempo. Por ahí vemos que trae una tendencia incremental en la parte de venta de transacciones, aunque con un ligero decremento en los últimos meses. Tal vez pueda ser una falta de actualización a la base de datos. Entonces, este gráfico de líneas es de suma importancia para identificar patrones. En ocasiones he visto personas que han utilizado el gráfico de barras para mostrar comparativas a través del tiempo. Aquí lo que estamos haciendo en este gráfico de barras, recuerden, es comparar cuál es el mes que más venta ha generado y cuál es el menor mes con ventas. En este caso, vemos que los últimos meses parecen tener una mayor cantidad de ventas, pero las barras por sí solas no nos ayudan a interpretar una tendencia. Para esto siempre vamos a apoyarnos del gráfico de líneas. En ocasiones nos vamos a ver también en la necesidad de realizar una serie de tiempo para dos categorías distintas, o bien para dos tipos de situaciones. Para hacer una comparativa entre la evolución entre una categoría y otra, para esto seguiremos utilizando el gráfico de líneas. Sin embargo, vamos a agregar dentro de la leyenda la variable categoría que queremos hacer la comparación. En este caso, vamos a seguir haciendo el mismo ejercicio. ¿Cuál es la tendencia en el monto de transiciones de la renta
Esta va a ser una variable, vamos a colocar el tipo de color rojo y la venta de inmuebles. Vamos a colocarla ligeramente en color un poco naranja para identificar. Renta y venta de inmuebles van a ser las dos variables que queremos analizar. Si esta tendencia a la alta es general para ambos tipos de transacciones, renta y venta, o bien alguno de estos está subordinando a otro. Dentro de nuestra sección de datos, este tipo de características la vamos a encontrar en la columna que se llama tipo de operación. Aquí tenemos lo que es alquiler y lo que es venta. Entonces vamos a regresar a nuestro lienzo, vamos a seleccionar el gráfico y vamos a buscar y ubicar la columna que se llama tipo de operación. La tenemos casi en la parte inferior. Vamos a dar clic sin soltarlo nuevamente y lo vamos a arrastrar y vamos a soltar en el campo de leyenda y ahora sí tenemos por separado la evolución de lo que es el alquiler. Vamos a dar clic en su leyenda que aparece en la parte superior izquierda, o bien van a ver para ver lo que es venta. Ambos muestran una tendencia a la alta, aunque veamos que la parte de venta comenzó a incrementarse aún mucho más casi a finales del 2019, mientras que el alquiler se muestra con una tendencia a la alta, pero no tan pronunciada como es la venta. Entonces, esto ya nos ayuda a tomar decisiones específicas al comparar la evolución de dos categorías a través de una serie de tiempo. Se puede dar formato tanto a la leyenda como a las series de tiempo. Esto también se hace en la sección de formato. La leyenda la podemos activar o desactivar. En este caso, se sugiero que siempre sea activada y la posición dependerá de nuestro estilo de diseño. Puede ser superior, inferior, izquierda. Yo en este caso lo voy a colocar arriba en el centro para que esté visible justo debajo del gráfico. El título que aparece por default es tipo de operación, que es como se llama la columna que está identificada, pero podemos también cambiarlo haciendo clic en la leyenda y colocando aquí el título. En este caso creo que es bastante apropiado el título que se ha generado como tipo de operación. Tenemos el color de la etiqueta, el tamaño, etcétera. Finalmente, los colores de los datos, tratemos de hacer un contraste entre uno y otro. Un error es a veces manejar una especie de serie a escala de grises, lo cual es difícil interpretar uno y otro. Entonces tratemos de manejar siempre un contraste que nos ayude a identificar cuál corresponde a alquiler y cuál corresponde a venta. En este caso, creo que el contraste está bien definido, que este es un turquesa y el color gris. De esta forma, hemos elaborado un gráfico comparativo entre dos categorías en una serie de tiempo.